Muy buenos días a todos y feliz viernes 6 de diciembre de 2019, en este día festivo de la Constitución. Vamos a hacer el episodio número 128 contestando a preguntas. Antes de empezar a contestar a las preguntas de la audiencia, como siempre, os pido que le deis al like a este vídeo y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vamos a repasar el contenido que hemos hecho durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito por escrito, de un caso en el que se consiguieron 60.000 euros de atraso y la incapacidad absoluta tras demostrar un empeoramiento. También tuvimos un caso de éxito en vídeo de mi compañero Alberto, en el que se habla de una gran invalidez reconocida por las secuelas provocadas por un aneurisma cerebral. Igualmente también el martes tuvimos un episodio divulgativo, en este caso de mi compañera Marta, en el que se habló en un vídeo sobre el perito forense en juicios de incapacidad permanente, de la importancia del mismo. En relación el martes al podcast, también hicimos una entrevista, en este caso al doctor Francisco Casas, para hablar sobre el EPOC, sobre la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el miércoles tuvimos también un podcast, en este caso hablamos sobre la enfermedad de Behçet, esta enfermedad reumatológica que nos habíais pedido. También el miércoles tuvimos un episodio de actualidad. ¿De qué os hablé? Pues en este caso os hablé de la modificación del Observatorio para la lucha contra el fraude en la seguridad social. Y por último, ayer jueves, pues vimos qué hacer si te dan la incapacidad permanente y no estás de acuerdo con el grado que te han reconocido. Y también si un caso, un blog post en el que hablamos sobre el Tribunal Supremo que obliga al INS a no denegar automáticamente una incapacidad temporal. Se decía que es también importante y que la escribimos en el blog post. Bien, y dicho esto, si os parece, empezamos ya a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta de hoy nos la hace Ignacio Santana y nos dice lo siguiente: ¿se puede cobrar una pensión de incapacidad y otra de orfandad a la vez? Bien, para este caso hemos de ir a la Ley General de la Seguridad Social y en concreto en el artículo 225.2 de esta Ley General de la Seguridad Social se dice lo siguiente: los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de orfandad de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, podrán optar entre una u otra. Y cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la incapacidad permanente que pudiera causar, siempre que sean de patologías distintas. Esto es muy importante, es decir, a tu respuesta, Ignacio, sí que es posible cobrar la orfandad y la incapacidad permanente siempre que se trate de patologías distintas. Si la patología que motiva la solicitud o el reconocimiento de la incapacidad permanente es la misma que la de la orfandad, no se podrá solicitar en este caso la compatibilidad de ambas pensiones y tendrá que optar por una u otra. Muchas gracias por tu pregunta, Ignacio. Y vamos con la segunda pregunta, que en este caso nos hace Juan Carlos Casado del Olmo, que dice: buenos días, me ha surgido una duda. Me comenta si ha estado en el régimen general. En los últimos 8 meses estuve como autónomo desde la fecha del periodo computable. Y en total, los 2 últimos años, 6 meses en régimen general y 18 como autónomos. En los 6 años anteriores, unos 23 meses como autónomo y otros 23 en general alternativamente. Se lo comento porque han considerado a 0 euros en la resolución los meses no cotizados, por lo que en mi caso puedo reclamar esa diferencia. Los meses no cotizados al mínimo debe ser la base mínima reguladora. Muchas gracias. Bien, Juan Carlos, no los puedes reclamar porque te están valorando la incapacidad permanente derivada del RETA, del régimen especial de autónomos. Y en el régimen especial de autónomos no hay integración de lagunas, por eso sale 0. Como autónomos es la última cotización que has tenido y es la más importante, es la que hay mayor número en los últimos 8 años que nos comentas, pues entonces por eso que te la tramitan como en el RETA, una incapacidad permanente en el régimen especial de autónomos. Por lo tanto, no hay integración de lagunas y no se puede reclamar esa base mínima para los meses en los que no haya cotización. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Vamos con otra pregunta, nos la hace Cecilia de las Mercedes y dice lo siguiente: quería saber y dice lo siguiente: quisiera saber qué puedo hacer un trabajador que no le pagan el sueldo hace más de un año, además le deben horas extras. Mi hijo contrató a un abogado, pero él ha desaparecido después de cobrarle como 500 euros. En este momento está de baja más de 2 meses y ni siquiera le pagan las bajas. Espero que me respondas. Siempre los leo y son muy interesantes todos los casos. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Y tenemos respuesta para este caso, y la respuesta la encontramos en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 50 lo que dice es que el trabajador puede solicitar la extinción del contrato por incumplimiento grave del empresario. Y en concreto, el incumplimiento grave del empresario, que es su principal obligación, es la de pagar el salario. Jurisprudencialmente se entiende que si hay 3 meses de impago de salario,
ya se puede solicitar este tipo de proceso judicial. Solicitud, esta demanda de extinción del contrato de trabajo a los 3 meses ya se podría hacer. No sé si lo habrá hecho o no el abogado que le llevaba el caso a tu hijo, que le lleva el caso, pero con 3 meses ya se puede hacer, no hace falta esperar un año. Eso es lo que dice más o menos la jurisprudencia para poder demandar. En relación con la baja que no la está cobrando, lo que puede hacer también es solicitar el pago directo. Esto se puede hacer cuando la empresa no paga, porque lo que hace la mutua o la seguridad social es pagarle a la empresa la baja y la empresa tiene que pagar al trabajador. Pues lo que podemos solicitar es el pago directo, es decir, que la mutua o la empresa nos lo pague directamente, le demostramos que no nos ha pagado el empresario y con eso pues conseguimos que el dinero no pase por manos del empresario y que directamente pase a las manos de tu hijo. Entonces eso es lo que te recomendaría, Cecilia, que pues puedas solicitar este pago directo de la baja y por otro lado que reclame esta extinción del contrato de trabajo por el artículo 50. Es importante que no debéis de dejar de ir al puesto de trabajo hasta que haya una sentencia, que un juez declare extinguido el contrato. De lo contrario, podríais tener problemas y podrían pues no daros la razón y decir que haya una dimisión voluntaria de ese contrato de trabajo. Muchísimas gracias por la pregunta, Cecilia, y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos la hace Otilia González Alonso y dice: buenas, tengo un año de paro y acabaría el 7 de marzo de 2020. El SEPE me ha dicho que me la quitan, o sea, el paro el 7 de enero de 2020, porque en esa fecha cumplo la edad ordinaria para la jubilación. Si el INS me dice que en el cálculo me hicieron que me podía jubilar el 31 de enero en todos los derechos, ¿pueden dejarme casi un mes sin ingresos? Ya que me queda paro para cubrir hasta 31 de enero de 2020. Le agradecería su opinión. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Tilia, lo que hemos de tener en cuenta es que de forma correcta, el artículo 266, en la letra D de la Ley General de la Seguridad Social, dice que para cobrar el paro no se debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación que se exija para causar derecho a la jubilación, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes esa edad de jubilarte, pues ya dejas de cobrar el paro, salvo que no tengas los años cotizados necesarios para poder solicitar la prestación de la jubilación. En tu caso, que es así, es correcto. Y por lo tanto, en este sentido, el paro que tenías hasta los 2 meses siguientes al 7 de enero de 2020, que es cuando haces tu edad de jubilación ordinaria, los 65, me imagino, eso lo pierdes. Entonces, no vas a dejar de cobrar el paro durante esos 2 meses. La jubilación. Si tú solicitas la jubilación en ese momento, te lo van a pagar el día siguiente la jubilación, el día 8 en ese sentido, pues ya te van a pagar la jubilación. Sí que es posible que en el ínterin, hasta que se aprueba, dejes de cobrar una cuantía, pero cuando te lo abonen, a lo mejor en marzo o así, te van a abonar los atrasos de esos meses. Es decir, no vas a quedarte sin cobrar esas cuantías, pero sí que la tramitación de la jubilación puede demorarse un poco y puede hacer que estés a lo mejor un mes o un mes y medio sin cobrar, sin perjuicio de que luego te van a pagar los atrasos desde el día que cumplas la edad de jubilación ordinaria. Muchísimas gracias por la pregunta, Otilia. Vamos con otra pregunta, nos lo hace Javi Mayoral y dice lo siguiente: hola, hay una cosa que no me ha quedado clara en el vídeo sobre el subsidio para 52 años. Cuando dice que tienes que tener una cotización mínima por desempleo de 6 años a lo largo de su vida laboral, eso no lo he entendido. Espero su respuesta, gracias. Bien, muchas gracias por la pregunta, y eso lo que quiere decir es que tienes que haber cotizado en algún régimen de la Seguridad Social que cotice para desempleo. Por ejemplo, el RETA, los autónomos no cotizan para desempleo, sin perjuicio que ahora hay el cese por actividad. O sea, los autónomos no han cotizado por desempleo y por lo tanto no pueden acceder a este tipo de prestación si no tienen 6 años cotizados. El tema de los empleados del hogar, tampoco cotizaban por desempleo. El tema del régimen agrario, el régimen especial agrario, a partir del 1981 sí que cotizó en desempleo, pero las cotizaciones anteriores del régimen especial agrario no se cotizaba en desempleo. Por tanto, si tenemos cotizaciones en esos años, pues anteriores al 81, no nos van a tener en cuenta a los servicios del desempleo. Por lo tanto, tenemos que tener cotizaciones 6 años como mínimo de desempleo, régimen general, etc. Para la carencia se pueden coger todos los años, para los 15 años puedes tener, me lo invento, 6 años en régimen general y 9 años de autónomo. Con eso podrías acceder al subsidio de mayores de 52 años. Pero es necesario, en ese sentido, insisto, que como mínimo 6 años sean en la cotización por desempleo. Muchísimas gracias por la pregunta, Javi, y espero que te haya quedado claro ya. Vamos con otra pregunta, nos la hace Ismael Msamá Fares. Dice: si se cobra una pensión de incapacidad en Francia, ¿se puede cobrar dicha pensión en España? La respuesta es que sí, todas las pensiones de incapacidad laboral, sin perjuicio de que sean de otro Estado miembro de la Unión Europea, pues tú la puedes cobrar en España. Lo único que tendrás que decir es a la Seguridad Social francesa
darle un número de cuenta con un domicilio aquí en España y lo más probable es que ellos te vayan a pagar la incapacidad que tienes ahí en ese número de cuenta y que te vayan pidiendo una fe de vida para que vayas a la embajada o al consulado francés para que demuestres que estás vivo, y con eso pues te van a ir abonando la pensión de incapacidad, igual que ocurre con los españoles con una incapacidad o con una jubilación que viven en el extranjero. Muchísimas gracias, Ismael, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Andrés. Dice: hola, esta misma consulta la hice en la Seguridad Social hace poco. ¿Se puede cotizar sin trabajar? Y según el funcionario se exigen dos requisitos: haber trabajado en el año anterior a la solicitud y dos, dentro de los 12 años tienes que haber cotizado 1080 días. Viendo tu vídeo no sé si haces mención al primer punto. Ahora me surge la duda de si está equivocado el funcionario o cambió la normativa desde que colgaste el vídeo. Gracias. Bien, muchas gracias por esa puntualización, Andrés. Lo cierto es que los accesos a la que es el convenio especial están regulados en una orden ministerial del año 2003 y por lo tanto no ha cambiado los requisitos de acceso. Sí que es cierto que en la mayoría de supuestos de acceso se exige que hayas cesado de tu último trabajo o del motivo que da causa para el convenio especial de un año, ¿vale? Pero no en todos, y por eso tampoco se decía en el vídeo, pero sí, habitualmente se exige que el cese del último trabajo para que tú solicites este convenio especial sea como máximo de un año hacia atrás. Hay muchas posibilidades de solicitud del convenio especial, lo vimos en un vídeo específico y en función del acceso, del tipo de acceso, insisto, se exige ese año o no. En la mayoría sí que se exige ese año anterior a la solicitud del convenio especial. Muchísimas gracias por la pregunta, Andrés. Vamos con otra pregunta, nos la hace Aquiles y nos dice lo siguiente: hola, estoy en desempleo y no cobro nada. Quiero meterme en el mundo de las inversiones, trading, bolsa, etc. ¿Qué tipo de contrato debería hacer? ¿Este que comentas o autónomo? ¿O un seguro privado? Entiendo que todos tenemos derecho a una pensión no contributiva, entonces ¿me saldría a cuenta pagar a la Seguridad Social 25 años para al final cobrar 200 euros más que una no contributiva? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Aquiles. En este caso hemos de tener en cuenta que tu razonamiento parte de un error, que es el hecho de que no todo el mundo tiene derecho a una pensión no contributiva. La pensión no contributiva de jubilación, en este caso, cuando tienes 65 años, se puede cobrar el subsidio, esta prestación no contributiva de jubilación, si se carece de una serie de ingresos. Por ejemplo, si tú estás haciendo trading y haces operaciones al año y cobras una cantidad X, ganas una cantidad X de dinero, imagínate 8.000 euros, que tampoco es mucho dinero, pues ya no tendrías derecho a la pensión no contributiva por jubilación. Por lo tanto, sí que es importante el cotizar a los efectos de una posterior jubilación. A 25 años vista va a cambiar mucho todo, seguramente, y en este caso, pues lo mejor sería pues ver si te haces autónomo, diciendo que la actividad es esta, del trading, o también puedes hacerlo sin estar en ningún régimen de la Seguridad Social. Pero para ello sí que yo te recomendaría entonces hacer algún tipo de seguro de vida para que cuando llegaras a la edad de jubilación pues tuvieras algún capital, algún ahorro que poder cobrar para poder subsistir en esos momentos. Por lo tanto, esto no es obligatorio, pero sí recomendable, y debemos tener claro que la pensión no contributiva es un subsidio y se paga siempre y cuando se carezca de unos ingresos anuales. Muchísimas gracias por la pregunta, Aquiles. Vamos con otra pregunta, nos la hace Yolanda Sánchez Ircio, que dice: hola, mi nombre es Yolanda, me he enterado que cobrando el subsidio para mayores de 52 años se puede compaginar con trabajo, pero no sé cuántas horas se pueden trabajar manteniendo lo que cobro ahora. ¿Puedes informarme al respecto de este tema? Gracias y un saludo. Bien, muchas gracias, Yolanda, por la pregunta. La respuesta la tenemos en la ley, y la ley lo que nos dice es que se puede compatibilizar, pero no cobrarás lo mismo, cobrarás el 50% del subsidio, ¿de acuerdo? Y para que puedas cobrar el 50% del subsidio, debe tratarse de un contrato que sea a tiempo completo, es decir, la jornada completa, y que sea de forma indefinida ese contrato, o que sea temporal, pero que como mínimo tenga una temporalidad de superior a 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, si es un contrato inferior a 3 meses, no lo puedes hacer, pero si es superior a 3 meses o indefinido, sí que lo podrías hacer. E insisto, aquí estaríamos hablando de el 50% de lo que cobras del subsidio para mayores de 52 años, lo podrías seguir cobrando. Importante también que sea a tiempo completo, no a tiempo parcial, ese contrato nuevo para la compatibilidad. Muchísimas gracias, Yolanda, por la pregunta, y vamos ya con la última pregunta de hoy, que nos la hace Fernando Corrales. Dice lo siguiente: hola, quería hacer una pregunta. Al terminar un contrato parcial a media jornada, durante 6 meses, ¿tengo derecho a cobrar un subsidio por desempleo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, y la respuesta es que sí. Ya sabéis que el subsidio por desempleo se puede cobrar, que la duración varía de 2, 3, 4 meses en función de los meses cotizados, y que cuando tenemos un año cotizado ya lo que procede es cobrar el paro, el subsidio por desempleo contributivo.
Pero si no tenemos un año cotizado, en los últimos 5, aquí lo que se tiene que mirar, en este caso, pues es el tiempo que hemos cotizado. Entonces, en tu caso sí que podrías acceder al subsidio por desempleo, porque tienes 6 meses o más cotizados, y también tendrías derecho a ese subsidio, pero hemos de tener en cuenta que el subsidio lo vas a cobrar de forma proporcional al tiempo de jornada que se está trabajando. Es decir, si el subsidio son 430 euros, pues lo que vas a cobrar es el 50% de esos 430 euros, que es lo que has estado cotizando a los efectos de poder cobrar el subsidio por desempleo. Es decir, sí que se puede, pero es proporcional al tiempo de jornada efectiva que hayas trabajado. Muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos preguntáis cada semana, porque siempre os digo lo mismo, que haciendo las preguntas que nos formuláis, no solo os ayudáis a vosotros mismos, sino a otras personas que están en una situación similar a la vuestra. Muchísimas gracias. Vamos, antes de despedirnos, a comentar los agradecimientos de la audiencia. Cla005 dice: un canal de gran calidad con abogados honestos, gracias por vuestra labor. Isabel Gutiérrez dice: muchas gracias por aclarar nuestras dudas, un cordial saludo. Y Marian Rodríguez dice: muchas gracias por difundir, por favor no dejen de trabajar para ayudar a la humanidad y por los derechos humanos, luz y amor. Bien, muchísimas gracias a todos por los agradecimientos, son muchísimos, siempre destacamos únicamente 3, pero son muchos los que nos dais y que es lo que nos hace pues tener más fuerza para cada semana ir publicando todos los contenidos que hacemos para vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana, un feliz puente de la Constitución, y que nos vemos la semana que viene con nuevos contenidos aquí en Campaña Abogados preparados para vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana.